Buen día, nuestro tema de exposición es mutaciones constitucionales. Nuestro grupo está conformado por Milena Zamorano, Jessica Reina, Aleja Murillo y Laura Rocha. Cuando hablamos del término de mutaciones, hablamos de un término relacionado directamente con la transformación, con un cambio desde lo más profundo de un ser vivo o desde la genética. Pero cuando hablamos de mutaciones constitucionales, pues es un término totalmente nuevo y desconocido para la mayoría de personas. Por eso, como es difícil manejar desde la parte conceptual, mucho más difícil es manejarlo a la hora de realizar este término. De hecho, Alejandra, que has leído un artículo muy interesante sobre mutaciones constitucionales, cuéntanos de qué se trata. Bueno, el artículo que me leí de mutaciones constitucionales fue publicado por la revista de Derecho de la Universidad del Norte de Barranquilla. Este artículo empieza hablándonos de un concepto de Jelly que fue expuesto por él en 1991, que nos decía que una mutación se verifica cuando, sin haber un cambio formal en la Constitución, se ve la modificación. Según lo que se ha leído en el texto, este tema de mutaciones constitucionales se ha visto tratado desde muchos años atrás, con el pequeño problema que no ha sido expuesto o tratado a fondo para toda la comunidad, ya sea jurídica o social. Se dice también que las mutaciones constitucionales se muestran como una invaluable herramienta para poder contrastar el sentido de la realidad con la norma, sin olvidar que lo que es las mutaciones constitucionales no están escritas en ninguna ley, ninguna constitución, ninguna reforma, ni nada por el estilo que la certifique como una forma de reformar una constitución o hacer un cambio extremo a la letra de la norma de normas. Dicen que como esto es un tema que comúnmente se ve que no tiene límites, puede radicar en un problema muy a fondo. Dice que por estar fuera del texto formal, las mutaciones se prescriben y son normativas, pero sin embargo, habla de una especie de límites que se le ven a esto. Se hablan de unos límites que son expresos y unos límites que son implícitos. Los expresos son los que se ven de la naturaleza, son las interpretaciones que hacemos nosotros desde afuera con la sola forma de leer o querer interpretar la norma de una forma. Y las que son implícitas ya son en el contenido, los contenidos esenciales de cada constitución. Dice que no existen límites a esta herramienta. Entonces, también habla de que hay unas mutaciones inocuas y unas mutaciones trascendentes. Las inocuas son las que hacen los cambios fácticos que no afectan en el texto, que afectan en el texto formal, en el texto constitucional en sí. Y las trascendentes son las partes que son los cambios que se hacen en la parte sustantiva de la Constitución. Este artículo también nos habla que a raíz de todo el tiempo las constituciones han tenido sus propias formas de modificación, rígidas, explícitas, de todas las formas. La sola manera o la sola opción de que haya una reforma o un cambio en la Constitución que se pueda dar, eso también es una herramienta de protección para la misma Constitución, ya que lo que esto busca es siempre estar a la vanguardia de la realidad, de la transformación social, ya que no se puede obligar a una comunidad futura a regirse con reglas pasadas. Entonces siempre va a estar en constante cambio, en constante reforma, en constante interpretación de todas las normas y todos los cambios sociales que se vean afectados. Aquí nos hablan también de una reforma constitucional y una mutación constitucional. La reforma constitucional, el profesor Ruy Pérez, nos da una especie de concepto que es una operación normativa tendente a modificar paralela o totalmente la Constitución. La mutación constitucional son cambios no formales que se le hacen a la Constitución, pero ya este concepto nos lo da el profesor Da Silva en 1999. Él nos dice que una mutación constitucional es un cambio no formal en la ley, no formal en la Constitución, que solamente los cambios o las reformas que se le pueden hacer a la Constitución son por aspectos o análisis sociológicos, empíricos o psicológicos que se le hagan de acuerdo a la trascendencia y a la vida rutinaria de la sociedad. También nos ayudan a decir que es una constante arma, ya sea para la sociedad o para los mismos juristas, para estar siempre a la vanguardia de todo. Este tema de las mutaciones constitucionales no es un concepto o no es una herramienta que todos podamos manejar, de hecho, ya que no se le da carta abierta a que sea una interpretación libre y común, como decir que no cualquier ciudadano
puede venir a hacerle una interpretación a la norma y que va a ser tomada en cuenta. Entonces vamos a tener en cuenta también que una mutación constitucional en sí es muy difícil de llevar a cabo, ya que como cada constitución tiene su forma de reformarse, de alguna u otra manera van a entrar o se van a encasillar en una de estas formas y ya va a dejar de ser una mutación. Exactamente, o sea que si vamos a ir a la realidad de Colombia, estamos hablando de que hubo un suceso que podremos considerarlo como una mutación constitucional, y esto es la sentencia T-406 del 2002. En esta sentencia de la Corte Constitucional, él nos expone que el juez es como el directo responsable de esa delimitación en el Estado Social de Derecho con la Constitución que empezó a regir después del 91. Entonces, ahí ya no estamos hablando, como tú decías, Alejandra, de cualquier ciudadano, sino hay un directo responsable que está dando una modificación, pero desde la interpretación, y no una modificación formal, sino una modificación informal. Puede ser desde la parte sustancial o desde la parte interpretativa a los derechos fundamentales, como se da en esta sentencia. De hecho, en esta sentencia, para contextualizar un poco, nos hablan de unos derechos fundamentales que todos conocemos, que van desde el artículo 10 hasta el artículo 31 de la Constitución. Pero ¿qué pasa? Ahí están demandando en esta sentencia el derecho a la salubridad pública y el derecho al servicio de alcantarillado del Estado Social de Derecho. Entonces, artículo del 11 al 41 son los derechos fundamentales. Cuando estamos demandando un derecho a salubridad pública y a un buen medio ambiente y todo eso, estamos hablando del artículo 79, artículo 88 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, si vamos a hablar de esos artículos, en la sentencia nos exponen que la persona demandante pudo haber recurrido más bien a los mecanismos de participación ciudadana, una acción popular o algo, pero no a una tutela. ¿Esto por qué? Cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando de derechos fundamentales desde su sustancia, su esencia, pero estamos hablando también que a partir del Estado Social de Derecho estamos hablando de una protección muy especial que tienen estos derechos, que es la acción de tutela. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este ciudadano demanda estos artículos como si fueran derechos fundamentales. Ahí es en donde entra el juez y la Corte Constitucional en su revisión a interpretar la norma escrita, a decir, bueno, tenemos estos derechos fundamentales, pero la realidad es otra. Los hechos sociales, ambientales de ahora cambian esa estructura o esa base de la Constitución. No hacen una modificación esencial, formal, pero extienden en medio de su interpretación la norma vigente. Y así es que se crean las mutaciones constitucionales. En este caso, la mutación constitucional es que en la sentencia, cuando la Corte Constitucional revisa y concede la tutela, da su aprobación a la demanda, dice que entonces estos derechos ambientales y sociales se pueden también tomar como derechos fundamentales, no rigiéndose solamente desde el artículo 11 al 41 de la Constitución Política. Bueno, pero yo creo que ya nos hemos adentrado al caso de Colombia, ¿cierto? Pero no, yo creo que más bien devolvámonos un poco a la teoría y al artículo que nosotros leímos. Primero y luego yo creo que desglosamos más a fondo el tema de Colombia. Entonces, ¿qué pasa? El tema de mutaciones constitucionales ha sido un tema muy controversial que no lo ha tratado un solo autor, sino que lo ha venido tratando varios. ¿Cuál es la cosa? Estos varios autores, o sea, estos diferentes tipos de autores han clasificado de diferentes formas las mutaciones constitucionales. Y una de ellas es la que nos decías tú, Milena, la que se hace por ley de interpretación. Entonces yo creo que es importante que primero comencemos viendo cómo clasificar las mutaciones constitucionales y con cuál modelo nos quedaríamos o nos adaptaríamos mejor. El primer caso es que clasifican las mutaciones constitucionales en tres. Bueno, entonces, ¿cómo van a ir esos tres? Primero que todo, es cuando se realiza, o sea, hay una mutación constitucional cuando la ley regula cosas que no ha regulado la Constitución, o sea, sobrepasa el poder de la Constitución. El segundo caso es cuando una ley directamente modifica los principios esenciales de la Constitución.
En estos dos casos, ¿qué pasa? De una u otra forma, si nos remitimos nuevamente al caso de Colombia, hay maneras de hacer un control constitucional, que para ello está la Corte Constitucional, pues, que es la que se encarga de la guardia y la protección de la Constitución. Pero hay un tercer caso que se deriva de los usos y las costumbres de los poderes políticos. Para este caso es muy difícil que exista un control de constitucionalidad, porque es muy difícil entrar a regular las costumbres como tal que emergen de la sociedad, ¿cierto? Aquí tenemos la primera clasificación de mutaciones constitucionales, pero vamos con el siguiente autor, que es Yelí. Él dice, bueno, no vamos a clasificarlas así, sino que yo prefiero llamar agrupación de las mutaciones constitucionales. Entonces, él, como por así decirlo, agrupa las mutaciones constitucionales según los poderes, según las ramas del poder, o sea, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, la primera agrupación que él hace la llama la práctica legislativa, que obviamente deviene del poder legislativo. ¿Qué pasa? Él dice, bueno, se produce una mutación constitucional que viene de la práctica legislativa cuando se realiza una interpretación de la Constitución por parte de los legisladores, quienes a través de sus leyes se encargan de regular la Constitución. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las leyes van a tener el tinte subjetivo que le imprima el legislador. Entonces, por ahí ya se está creando una mutación constitucional. El segundo caso que él clasifica es la práctica administrativa. Esta ya proviene de la rama ejecutiva como tal. Y entonces él ve un problema de esto y dice, bueno, como la rama ejecutiva es la encargada de ejercer, ¿cierto?, de hacer cumplir las leyes, entonces es muy complicado ejercer control sobre ellas. Y entonces él dice, bueno, voy a ver una mutación, pero más que todo dejémoselo como que a la rama legislativa, porque ellos son los que formulan las leyes y las otras, pues la rama ejecutiva es la que la hace cumplir, ¿cierto? Entonces, que digamos que si hay una mutación en la rama legislativa, pues entonces, por consiguiente, como que va a venir bajando esa mutación a la rama ejecutiva. Y la tercera es la que se realiza en la práctica judicial. Y esa es la que tú te retomas, Miriam. Entonces, ¿qué dice? ¿En qué consiste la mutación en el campo de la práctica judicial? Pues simplemente es la interpretación que le hacen los jueces, los diferentes tribunales a las normas constitucionales. Este sí es un factor detonante. ¿Por qué? Porque es que los jueces tienen la capacidad de hacer que esta mutación se expanda a nivel de la sociedad, ¿cierto? Y entonces, el problema que le miramos a esto es que vienen a ser no acuerdos, por así llamarlos, por así decirlos, acuerdos populares, sino que van a ser acuerdos internos. Van a ser acuerdos que se van a dar con base a un caso particular, ¿cierto? Que en donde el juez va a deliberar, pues por así decirlo, él y unos pocos. Entonces ese es como el mayor conflicto que encuentran, que es un acuerdo entre pocos y no es un acuerdo que se hace pues de toda la sociedad. Estas mutaciones pueden llegar a alterar las constituciones y creo que ya lo hemos visto. Varias sentencias de la Corte han logrado cambiar varios aspectos de la Constitución, pero pues hay que tener en cuenta que siempre hay un control de constitucionalidad en ello. Vamos con otro autor que nos dice, bueno, yo prefiero clasificar las mutaciones constitucionales en dos campos más generales, porque las mutaciones constitucionales, dice, principalmente se derivan del conflicto que hay, ya sea de que la Constitución no se ajusta a nuestra realidad. Entonces hablamos de que tenemos una Constitución, por ejemplo, muy idealista, ¿cómo se podría llamar? No sé, pues aparentemente, si uno la leyese y no hubiese el contraste con la realidad, pues sería un país excelente, ¿cierto? Como por ejemplo el Estado Social de Derecho de Colombia, pero que al compararlo con la realidad choca. Entonces él dice, ahí está el problema, y ahí es donde surgen las mutaciones constitucionales. Entonces ese es un ítem que él dice, bueno, cuando la Constitución no contrasta con la realidad, ojo ahí, que se va a crear mutaciones constitucionales. Pero de igual manera, que en muy raro caso sucede, cuando la Constitución se acople a la realidad, pues tengamos en cuenta que la sociedad es algo cambiante. Entonces ahí también se van a generar mutaciones constitucionales. ¿Por qué? Porque la sociedad tiende a avanzar, no es estática, ¿no? Bueno, otro autor que es Sánchez Urrutia dice, bueno, vamos a clasificar las mutaciones constitucionales en 4. Y entonces él dice,
Él te toca un punto muy curioso, pues lo hace como más específico. Entonces, cuando él nos expresa que la práctica, en la primera mutación se da cuando la práctica estatal se hace de una manera formal. Entonces, ¿qué pasa? El legislador intenta modificar la Constitución, pero la Constitución lo permite. O sea, él lo hace por caminos formales. Sin embargo, la modifica y eso se llama una mutación constitucional. Pero la mutación constitucional, tengámoslo en cuenta que no hace referencia a cambiar, no quiero pues minimizar la Constitución, sino pequeñas cosas, no. O sea, la mutación constitucional tiende a cambiar los principios fundamentales de la Constitución. Pero entonces él dice, bueno, hay una manera que el legislador muy elegantemente la hace, porque la Constitución se lo permite. Por otro lado, ahí está la mutación que la Constitución no se lo permite, o sea que el legislador se va en contra de la Constitución. Y sin embargo, si la sociedad no se da cuenta de esta mutación, esta va a llegar a perpetuarse. Otra es nuevamente la sociedad, que si la sociedad no está conforme con su Constitución, pues va a tender a cambiarla. Así esta no deje, así el texto se quede positivizado, pues la sociedad va a tender a revolucionar todo esto. ¿Por qué la sociedad? Porque cuando, digamos, la Constitución ya no queda vigente, pues la norma pierde vigencia, ¿cierto? Entonces ya no va a haber ese sentido estructural del Estado para poder fundamentar la sociedad. Y entonces ya no va a haber un beneficio social. Y ahí es donde se desata pues, lo que yo me estaba comentando, la mutación por parte de la sociedad. Ahora, José Alfonso da Silva también vuelve a clasificar, yo creo que son muchos autores que toman las mutaciones de diferentes puntos. Entonces, ¿qué pasa con José Alfonso? Él dice, bueno, yo creo que deberíamos hacerlo en 3 casos más generales. Yo no creo que como que el legislador tienda a cambiar radicalmente los principios, sino que más bien llamémoslo que tiende a complementar. Entonces, una mutación se da también, él dice, cuando no le digamos cambiar radicalmente la Constitución, sino a complementar la Constitución. Que haya ahí un cambio radical bajo cuerda, pues puede ser otra cosa, pero él dice no, es más bien como una complementación, un agregado, un adicional que le hacemos a la norma de normas. Vuelve a tocarnos la interpretación de los jueces, que pues que ya lo habíamos hablado, y las prácticas políticos-sociales que también provienen de la sociedad. Pero bueno, yo creo que hasta ahora ya hemos hablado pues, de las diferentes clases de mutaciones y podemos decir que pues, provienen ya sea del poder legislativo, del poder judicial o de la sociedad misma. Pero ese mismo texto nos dice, venga, ya le hemos soltado mucha rienda, ¿cierto?, al tipo de mutaciones y este asunto. Pero hay un límite. Y ese límite es la Corte Constitucional para el caso de Colombia. Y entonces él que dice, como las mutaciones constitucionales se crean en el conflicto de que la Constitución no se adapta a la realidad de la sociedad, necesariamente debe existir una organización, un ente que se encargue de esto. Porque de no existir pues mejor dicho, sería un desorden total de la sociedad. Entonces él que dice, bueno, cuando la Constitución no cuadre con la realidad, lo que nosotros normalmente tendemos a hacer son las enmiendas constitucionales, que de una u otra forma pues sería como adaptar la Constitución a la realidad. Pero entonces hay que tener mucho cuidado en eso porque pues primero no todas las personas pueden decir, bueno, vamos a hacer enmienda constitucional, vamos a cambiar la Constitución, lo hacemos, listo, todos felices, no. Precisamente para eso se crea el organismo que se va a encargar de controlar esto. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, este organismo tiene varias funciones y no debemos delimitar las funciones. Entonces, una de las principales funciones que este va a tener es guardar la guarda y la cuida de la supremacía de la Constitución. Se debe dejar en claro que la Constitución nunca debe flexionarse o subordinarse ante las mutaciones constitucionales. Son las mutaciones constitucionales las que deben subordinarse a la Constitución, porque estamos partiendo del hecho que la Constitución es la norma de normas, es la que rige la sociedad y esta no puede cambiarse al capricho de algunas mutaciones que, como bien lo vimos, provienen ya sea de interpretaciones internas o del poder legislativo, o generalmente pues va a estar enfocadas en manos de los pocos. Entonces él dice, bueno, la Corte tiene que estar pilas, una, a las reformas que se hagan por caminos formales, a las mutaciones por caminos formales. Tiene que estar atenta a las mutaciones que se hagan por caminos informales. Además de eso, esta no tiene que hacerse pues de la vista gorda y tiene que cuidar lo que son derechos fundamentales y derechos humanos.
tiene que cuidar los principios fundamentales de la Constitución. Nadie se los puede tocar a menos que, pues, que sea un hecho, un suceso que obligue a cambiar eso, pero ya como que muy al límite, ¿cierto? Porque de lo contrario no dice, o sea, esa es la función de la Corte, ya se debe permanecer ahí. Entonces, el control de la Corte va a ser un control inmediato, directo y permanente. Nunca se puede suspender. Así haya los estados de excepción, la Corte debe seguir con sus funciones. Bueno, además, pero entonces hay una cosa y dice, bueno, pero es que este papel no se lo vamos a dejar solo a la Corte porque sería centrar el poder en manos de unos pocos. Y yo creo que, pues, que no hay mejor ejemplo que Colombia, ¿cierto? Que el control de constitucionalidad lo hacemos los ciudadanos, lo hace el mismo poder legislativo, lo hace el mismo poder ejecutivo. Entonces dice, bueno, la Corte sí, tiene y tiene pues la primacía ante las demás instituciones, porque pues ella se va a encargar de la Constitución. Pero no solo le dejemos el trabajo a la Corte, la sociedad también puede hacer un control. El presidente puede hacer un control, los congresistas pueden hacer un control. Entonces él dice, bueno, es papel de toda la sociedad cuidar que no nos volteen la Constitución. Si nuestra Constitución es rígida, cosa que en el caso de Colombia pues habría que debatirlo, entonces será un poco más difícil, pero si nuestra Constitución es flexible, entonces la sociedad tiene que tender a proteger su propia Constitución, a proteger sus principios. Bueno, finalmente para concluir este tema, podemos decir, pues no sé, me gustaría a ustedes que me dijeran una de las conclusiones que las podemos sacar. Sí, pues una de las conclusiones claras, y es lo que tú mismo has dicho, todos los autores que han manejado este tema de mutaciones coinciden en que una de las formas más claras de mutación se da por medio del juez. Cuando el juez hace discrecionalidad interpretativa, es más, con el asunto de Colombia, el ejemplo que yo les ponía, está claro eso, está hablando de una interpretación, pero también está hablando de un riesgo, y tú lo tocaste con el segundo autor que me parece fundamental. Cuando se habla de división de poderes y que cada uno tiene sus funciones delimitadas, el legislativo a veces se ve invadido en sus funciones porque ve control desde la parte de un juez. O sea, el juez controla prácticamente al legislador cuando hace la interpretación de cierta norma expedida por este órgano del poder. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que debe hacer el legislador para poder superar la mutación o superar esa interpretación que le dio el juez a cierto caso, es empezar a regir normas o a crear normas que estén más acordes a la actualidad y a los hechos reales. Así ya no van a haber modificaciones informales que se empiezan a asumir por la sociedad, así haya surgido de un juez, sino que ya se va a volver algo formal, una modificación formal y acorde a la realidad. De hecho, si nosotros miramos también, o sea, estamos hablando del contexto Colombia, de autores internacionales, pero también hay que darle un vistazo a qué pasa en el mundo con estas mutaciones. De hecho, Laura, cuéntanos un poco de qué sucede en el mundo, qué ejemplo de mutación podríamos dar en el ámbito internacional. Sí, perfecto. Mira, uno de los autores que son mencionados en el texto es Carpizo y queda perfecto para la noticia de importancia nacional, que es del matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción de estos. Bueno, él nos mencionaba que el concepto de mutación debe de estar, la sociedad debe de estar de la mano, debe equipararse con la institución, que los fenómenos que se ven en la sociedad deben de llegar a crear fenómenos, cambios en la constitución. No, entonces, en este caso, del matrimonio entre parejas del mismo sexo, se ha habido en muchos debates. ¿Por qué? En países latinoamericanos aún más, porque es que estamos peleando con cosas como la religión. Entonces el concepto de familia que estaba planteado hace muchos siglos cambió, porque familia es solo padre, madre e hijos, pero entonces hubo un cambio, hubo un fenómeno. Entonces ya se sabe que ya no solamente es considerada una familia quien solamente está conformado por un hombre y una mujer, sino en Colombia es aceptado el matrimonio entre parejas del mismo sexo, igual que en muchos países. Bueno, no estipulado como matrimonio, sino como una unión solemne. El primer país en donde dijo, en todo mi territorio voy a aceptar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, fue Holanda.
Y de igual manera lo hizo con la adopción. El tema de la adopción entre parejas del mismo sexo es un tema que ha sido debatido y que hasta hoy muchos países, como lo es Colombia, como lo son México, no lo han, de hecho Estados Unidos no lo han aceptado en su mayoría. Pero existen otros países, sin embargo, que sí los han decretado en todo, o sea, que los han aceptado totalmente, como lo son Sudáfrica, Islandia, Finlandia, Noruega, Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda y Francia. Entonces, ¿cuál es el tema de trasfondo en este punto? Que aunque no se hace el cambio formal en la Constitución de decir, bueno, familia no es toda aquella que esté conformada por un hombre o la mujer, se sabe de antemano que como ya la sociedad no está en la misma manera, la sociedad entiende el concepto de otra manera. ¿Sí me hago entender? O sea, la sociedad evolucionó en el tema del concepto de familia, ya no se entiende el concepto de familia como se lo entendía hace siglos. Es decir, no hace falta que en la Constitución cite expresamente que familia no es toda aquella que esté conformada por un padre y una madre. Es decir, cita perfecto con la clase de mutación que tú mencionabas. No es solo mutación hecha por vía expresa o vía formal, sino una interpretación que lo podríamos decir que es una mutación informal. Y yo creo que ahí va una de las principales conclusiones, es que la Constitución debe ir a la par de la realidad. Que esto pues no va a tener un engranaje perfecto, pero vemos cómo la Constitución trata de adaptarse a la realidad, porque es que la realidad de la sociedad tiende a dejar botada. Y lo que tú decías, o sea, la sociedad dice, bueno, familia ya no es esto, es aquello. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí es donde comienza a jugar otra vez las mutaciones y hay que ver pues cómo se las hace, ¿cierto? Pero ahí es donde comienza otra vez pues este juego de roles, de poderes, de una rama con la otra y tratar de estructurar esa Constitución para que se adapte a nuestra sociedad, porque de lo contrario... Sí, además de adaptarse, tú lo mencionabas ya, Jessica, y es que también se debe tener en cuenta los derechos fundamentales. Entonces, derecho a la libertad, derecho a la libre desarrollo de la personalidad, derecho a, se puede decir que en los casos de la adopción, derecho a una vida digna de estos niños, que muchos de ellos son abandonados por darles una segunda oportunidad de tener una familia. ¿Por qué cerrarnos al concepto católico que tenemos de familia? Entonces eso es lo que también se brinda y se quiere con las mutaciones constitucionales, que es que a pesar de que existan cambios, no se debe olvidar como lo esencial de la Constitución, y es equiparar a todas las personas. No, y también recordemos que pues ahí entra que se encargue de proteger lo que tú decías, derechos humanos y derechos fundamentales. De ahí que se derive la importancia de que exista una Corte Constitucional para el caso de Colombia. Entonces, continuando con tu idea, se podría decir que hay una gran importancia en la necesidad de querer formalizar las mutaciones en el texto constitucional, teniendo en cuenta los límites que se deben aplicar a ellas y que este tipo de interpretaciones no se puede dar al libre albedrío de toda la comunidad. Un ejemplo de esto podría ser una noticia que se dio en el siglo XXI con el socialismo, más explícitamente con el chavismo. Esto fue un proyecto político de revolución bolivariana basada en la tercera vía y el bolivarismo. Para encaminarlos un poco, haciendo un paréntesis en lo que era la tercera vía, esto fue una teoría, una especie de teorías y filosofías que surgió con una economía mixta. Esto lo que quería hacer era promover la profundización de la democracia y enfatizar el desarrollo tecnológico y educativo. Todas estas filosofías hablaban mucho de la economía, entonces decía que ni tampoco se podría hacer el dejar hacer y dejar pasar, ni la total intromisión en la economía por parte de la política. Volviendo y retomando el tema, en el 2007 el presidente entonces allí, Hugo Chávez, quiso hacer una reforma constitucional o una interpretación que hizo a la Constitución en base a sus idealismos de socialismo y de gramscianas. También para contextualizar, las ideas gramscianas son del señor Antonio Gramsci,
que era el secretario general del Partido Comunista de Italia. Entonces, como que estas ideas iban muy encaminadas a la educación y a los conceptos marxistas e leninistas, que era solamente del proletariado se rebelara ante la clase dominante. Entonces, Hugo Chávez intentó hacer una reforma de la Constitución por medio de la interpretación de sus ideologías, queriendo reformar o cambiar 69 artículos de la Constitución. Obviamente, esta solicitud de reforma fue negada en un referendo constitucional en el 2007. Entonces, allí podemos ver un caso de mutación constitucional que empieza como una mutación constitucional que se da en base a la interpretación que se le está haciendo al texto constitucional, al texto argumentativo de todo país, donde se ve interpretado, se ve expuesto por parte del presidente. Se ve también que toda mutación constitucional, o al menos en este caso, se empieza como una interpretación al texto, a la norma de normas, pero de alguna u otra forma se va encaminada a las reformas que solamente la Constitución permite hacer. Entonces aquí vemos la importancia de los límites que se le deben poner a toda clase de interpretación que pretenda hacer cualquier ciudadano, o en este caso un líder gobernante de nosotros. No podemos olvidar que las ideas en ese entonces de Hugo Chávez y del socialismo y del bolivarismo trataban de aceptar la propiedad privada, pero diciendo continuamente que iban a aceptar la propiedad privada, pero no iban a aceptar el egoísmo en el enriquecimiento de la propiedad privada. Entonces es aquí donde se ve frustrada este intento de mutación o este intento de reforma de la Constitución en el siglo XXI. Muchas veces vemos que no solamente se ven estos casos, sino que se ha visto en muchos casos en base al socialismo que se ve el intento de interpretación o cambio de las constituciones de muchos presidentes que llegan a intentar o querer imponer una constitución de acuerdo a sus ideologías y sus pensamientos. Aunque este chavismo nos quería plantear y exponer unas ideas para toda la comunidad, un cambio para todos. Aunque este chavismo intentó plantearnos un tipo de reforma social para todo el país, se veía implícito el egoísmo de la interpretación que se le había hecho a las normas. Entonces allí donde se ve el riesgo de las mutaciones constitucionales o incluso de las mismas reformas constitucionales, de cómo una constitución puede ser reformada, puede ser cambiada su esencia. Bueno, yo creo que un claro ejemplo de lo que nos mencionaba nuestra compañera Alejandra es el caso del uribismo en Colombia. Sabemos que Uribe quiso equiparar los tres poderes, el poder ejecutivo contra el poder judicial y contra la Corte Constitucional, y yo creo que eso es de vital importancia tenerlo en cuenta como un ejemplo de lo que Alejandra nos mencionaba. No, y no solo con un ejemplo, sino que lo que hablábamos anteriormente, el presidente pretendía implantar una constitución adaptada a sus deseos, normas o necesidades. Exacto, pero dependiendo solamente de adaptar a la sociedad que está viviendo. Y hablando pues de Álvaro Uribe Vélez, que él estuvo en el periodo presidencial para el año 2013, él promovió un acto legislativo 02 del 2003. ¿Qué pretendía con este acto legislativo? Pretendía modificar el artículo 28 de la Constitución Política. Entonces esto fue, bueno, ¿qué pretendía con este artículo 28? Yo creo que vale la pena que yo les lea más o menos un pedacito. Entonces, el artículo 28 consagra lo siguiente: toda persona es libre y nadie puede ser molestado en su persona o en su familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado. Aquí va lo que nosotros deberíamos ponerle mucha atención, sino en virtud de mandamiento escrito por autoridad judicial competente con formalidades legales. ¿Qué pretendía entonces Álvaro Uribe con el acto legislativo 02 del año 2003? Cambiar el pedazo de sino en virtud de mandamiento escrito con autoridad judicial, sino que esta ley pretendía reglamentar esto o cambiar esto en forma que dijera sin previa orden judicial. O sea que las autoridades podían ingresar a la intimidad de las personas sin previa orden judicial. ¿Qué originó eso? ¿O qué argumentó en ese tiempo Álvaro Uribe Vélez para pues este cambio tan drástico? Él argumentó que la situación del país era muy grave, que entonces que los actos terroristas, los actos paramilitares, había que ponerle freno a esto, y que no había mejor solución que esto. O sea que las autoridades, por simple sospecha,
ingresaran a las viviendas de las personas. Bueno, entonces acá vale la pena resaltar que ni siquiera en la más grave situación de orden público se puede hacer cambios tan abruptos a la Constitución. O sea, no se justifica que vayamos a cambiar, por ejemplo, el derecho a la intimidad de las personas, o sea, que alguien venga solo porque me dio pues cara de terrorista a decir no, sí, y es más, tenía la potestad hasta de arrestarme. Entonces eso era que el gobierno se fuera encima de la sociedad, literalmente. Entonces, ¿qué pasó? Mediante sentencia C-816 del año 2004, se declaró inexequible este acto legislativo, pero lo curioso es que se lo declaró inexequible por vicios de trámite parlamentario, o sea, no por su contenido, porque era tanto el poder de este presidente para la época que la Corte Constitucional se restringió a dar su opinión acerca del contenido. Entonces, la Corte que dijo, no, lo vamos a parar, pero porque tuvo vicios en el trámite, más no por el contenido que él llevaba. ¿Y cuál fue el vicio de trámite que se detectó? Es que se necesitaba una mayoría absoluta, ¿cierto? Y en el último debate hubo varios congresistas pues, que se levantaron y entonces no se pudo culminar el proceso como tal. Y entonces los ponentes del acto legislativo se saltaron esto y enviaron el acto así. Entonces ahí fue donde la Corte les encontró la falla, más hay que ver pues, el poder que tuvo él, porque es que la Corte no se pronunció acerca del contenido del acto como tal, sino que simplemente dijo que lo restringía por el trámite que tuvo este. Bueno, así ha culminado entonces nuestra exposición sobre mutaciones constitucionales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.